Hello, wishing you all a wonderful day. Espero que todos estén súper bien. Today I want to talk to you about a quality that I think it's super important when we are approaching something new and in general, and answer a couple of questions about my jump rope course. Quiero hablar con ustedes acerca de una cualidad que yo creo que es muy importante cuando estamos aprendiendo algo nuevo y algo también en general. Y quiero también contestar unas preguntas que me han hecho acerca del curso. So I really believe that when you are self-driven, that is such an important thing because you're able to take what is in front of you and make the most out of it. You're going to question it, you're going to ask the questions, you're going to be looking for more and always pushing yourself to be the best. Your expectation of yourself is always going to be up here and you're always going to be pushing yourself to be better. And that is such an incredible thing because when you also align that vision with other people that have the same mentality, then you really are able to take yourself to another level and also lead other people in the process, which I think is such an important thing. And so that's where I come in. You know, I love to give you this structure and I want you to be self-driven to get after it. If you don't understand something, you ask me something. You don't stay in your own shell and then, don't do anything about it. When you're self-driven, you do always something about it and always take the approach of progress is everything. And then you are always moving in the direction that you want to be in. So yes, I feel like that is one of the most important qualities that I would say, to be self-driven. Estaba diciendo que una cualidad que me encanta ver en las personas, ver en mí, es una persona que se autoimpulse a ser mejor todos los días. Una persona que tome lo que tiene al frente y haga lo mejor que pueda y lo lleva a otro nivel. Y cuando tú también conectas esa energía que tú tienes de quiero ser mejor y me voy a impulsar con una persona que también tiene lo mismo, yo voy a ver eso, me va a inspirar y voy a decir, esta persona me encanta cómo trabaja, lo voy a retar más, le voy a dar más porque yo sé que ellos pueden. So, no es cuando uno no entiende quedarse como que, no sé qué hacer, me quedo aquí y pues nada. No, es buscar la respuesta, escribirme a mí, mira, no entiendo algo, pero estoy aquí dispuesta para aprender. Esas son las cosas que yo digo, me encanta de una persona. Y si tú eres de esa manera, siempre vas a seguir hacia adelante, siempre vas a encontrar lo que quieres y es una cualidad que yo digo que es tan importante que sigamos practicando para que lleguemos al nivel que en realidad queremos en esta vida. So let's answer some questions, and question number one is, how does a jump rope course work and how do we learn? So when I first designed this program, I did it very similarly into how I personally began learning, with the purpose of you finding out two things about yourself. I want you to find out what kind of tricks you gravitate more towards. For example, I gravitate a lot to footwork, so I have focused a lot more into that. And that is a good thing when you really focus on something because you can get so much more out of that. And also makes you really excited to keep on learning, which is important. Second, I want you to find out more about yourself. Like, what kind of music do I like? What is my style? All of us have a unique thing. And jump rope does a really good job to get that out of you. So that is really the purpose, my two purposes of how I created and designed it. You're going to have access to the 30-day challenge, which is going to be the base of the program. It's going to take you through 30 different tricks in which you find out what kind of tricks you like most. And so it doesn't mean that you have to finish it in the next 30 days. It's really self-paced, this program, and you're going to have access to choreographies, footwork libraries, combinations. There is so much. There is over 70 videos in this program. And so you're going to have access to all of them. And then I teach you step by step on how to unlock everything that is in there. So la pregunta es, ¿cómo funciona el curso y cómo aprendemos? So cuando yo hice este curso, yo lo hice muy similar a como yo personalmente aprendí, con el propósito de dos cosas. Que tú aprendas más acerca de qué trucos te gustan más a ti. Por ejemplo, a mí me gustan más los pasitos de los pies. Y cuando yo me enfoqué en eso, me dio mucha personalidad porque me encontré y dije, wow, esto es lo que me gusta,
me voy a enfocar en esto y fue lo que me emocionó cada vez hacer más y aprender. Y el segundo propósito es que encuentres más acerca de ti, qué es lo que te gusta. Todo el mundo tiene un flow, un estilo que literal la cuerda te lo saca. Aunque uno no quiera, te lo saca. Entonces, bailas, no bailas, ¿me entiendes? Son las cosas que salen en ese segundo propósito. En la base de este curso es el reto de los 30 días, en el que vas a aprender muchísimas cosas, pero en esos 30 días son 30 diferentes trucos. No significa que los próximos 30 días vas a aprenderlos. Es algo que vas a aprender poco a poco, a tu propio tiempo, y vas a tener acceso a coreografías, paso con los pies, combinaciones. Hay más de 70 videos y todos los sábados o domingos estoy publicando algo nuevo a la misma vez. Ahora la pregunta que tengo más en común. El curso está en español. Solo les cuento, mi comunidad de hispanos y de latinos empezó a crecer en mayo. Eso fue hace poquito atrás. Y entonces ahora es un 95% de las personas que están en mi grupo. Una cosa que me ha encantado porque me ha empujado a mí a hablar mucho más español, que ha sido algo positivo para mí. La meta final es que este curso sea completamente bilingüe, en español y en inglés. Cuando yo empecé a programar este programa, yo tenía los videos en inglés, pero ahora todos tienen subtítulos en español para que puedas aprender, y todos los sábados o domingos estoy publicando un video nuevo y todos esos tutoriales están en español. Mientras tanto, estoy trabajando yo acá en las partes de atrás, haciendo poco a poco todo el curso en español. Esa es mi visión y yo sé que lo voy a lograr. Question number 3. Do we have direct communication with you? And if so, how often? ¿Tenemos comunicación contigo y cada cuánto? Uy. Oh my gosh. To answer the question, yes, you can always reach out to me. You're going to be a part of the Discord group chat in which you're able to speak to everybody as a group or one-on-one with me. How often? It really depends on you and what do you need. If you have a question, if you want me to give you some feedback about something that you need help with, I am more than happy to give you that extra guidance at any time. And so, yes, en cualquier momento me puedes escribir. Yo soy una persona que estoy abierta a ayudarte, a darte respuestas si tienes alguna pregunta. Como vas a ser parte del grupo, el chat grupal, ahí me puedes escribir directamente a mí y siempre me puedes enviar videos y estoy muy dispuesta a darte esa extra guía que necesitas. Question number 4, what is the payment plan for my jump rope course? ¿Cuál es el valor de mi curso? So it is going to be a monthly subscription service, and it's $5.99, and it's going to include everything we have been talking about, me as your jump rope coach, the group chat, and also the program itself. Esto es una suscripción mes a mes, $5.99 al mes, y va a incluir todo lo que hemos estado hablando. Yo como tu mentora, el chat grupal y el programa también. Question number 5, do you have to have any previous experience with jump rope or dance to be successful in this? La pregunta es, ¿tengo que tener algún tipo de experiencia en baile o con la cuerda para tener resultados en esto? Definitely not. Honestly, when I first started, I had no experience whatsoever, and you can go very, very far if you just work hard and stay consistent. Definitely, it's all about the progress. And that's what I love about jump rope. Like, the more you practice, the better you're going to feel with it, and it's not going to feel weird when you're doing it. Algo que yo amo de la cuerda es que con el tiempo te vas a estar acostumbrando a la cuerda y no te vas a sentir tan rara cuando estás saltando, pero en realidad no necesitas ningún tipo de experiencia para esto. Cuando yo empecé no sabía nada y solamente el esfuerzo y estar ahí día tras día y practicar, eso es lo que te va a llevar a tu meta, a lo que tú quieras lograr con esto. Now, this is a good question. So, is this just for beginners? Are there resources for more advanced jumpers? ¿Esto solamente es para principiantes o algo también que personas que tienen más experiencia con la cuerda? Yes, it's definitely more for beginners because I really want to help people that are just getting started. However, a lot of people are advancing pretty fast, and I can see that they need more challenging stuff. So I am doing this whole category
with, it's called combinations. So it's like things that you'll see me put together in my own choreographies. And I am breaking them down for you in tutorial style and then teaching them to you. Choreographies are only gonna get a little bit more complicated because that's something that takes a lot of effort to put a choreography. And so I am doing a lot of choreographies now, which is taking it to the next level. And that's already a challenge as it is. So sí, esto es algo que puede hacer las personas que ya están subiendo de nivel o tienen ya experiencia y quieren aprender diferentes cosas. Definitivamente va a ser un lugar más para principiantes, pero estoy viendo que muchas personas están aprendiendo rápido. Y entonces tengo una categoría que empecé a hacer que se llama combinaciones, donde pongo trucos que yo hago personalmente y se lo estoy enseñando a ustedes. So, de esa manera ustedes siempre se están empujando a aprender diferentes cosas. Y también las coreografías. Las coreografías no son fáciles de aprender porque es un estilo de otra persona y a la misma vez es con música, tiene su ritmo, tiene sus cosas y eso definitivamente te va a retar, pero lo he visto principiantes que se la aprenden como personas que tienen experiencia que también les gusta y se la aprenden. Ok, la pregunta. ¿Hay edad específica para el curso o se debe tener previo conocimiento? Hay unas personas que me han preguntado si hay una edad específica para empezar. So, yo en realidad mi contestación es que primero, pues claro, si quieres empezar a saltar, tienes que, tal vez es importante, si tienes alguna condición o no has hecho ejercicio antes o cosas así, pues hablar con tu médico para ver qué tal. Pero yo he visto muchas personas, jóvenes como ya en sus 60, 70, que también saltan. Entonces, aquí tengo a mi abuelita y quiero que ella hable acerca de esto. ¿Qué tú crees, abuela? Bueno, como tú dijiste primero, siempre que una persona vaya a hacer algún tipo de ejercicio debe consultar con su médico. Es bien importante, ¿verdad? Que no se vaya a lesionar. Pero creo que para hacer ejercicio no hay edades. Eso no hay edades. El ejercicio es bueno para todo el mundo. Correcto. Y si nos queremos mantener sanos, fuertes, saludables, ¿verdad? Y con una buena autoestima, es bien importante ejercitarse. ¿Viste, abuela? Fue fácil. So my grandmother is going to be supporting me through this answer. And the question is... The question is there a specific age that we should think about picking up jump rope, and do we have to have any previous experience with it? So I would say personally that if you have never jump rope before or you haven't worked out in a very long time, it would probably be smart to talk to somebody like maybe your physician to see if this is something good. Specifically if you have like any like previous injuries and things like that, because you never know. You definitely want to take the precautions necessary. But I've also seen very, in their 20s and even younger kids, and even jumping into their 70s, and they have been able to achieve a lot of things. Actually, my grandmother, she jump roped. I should probably put a video somewhere right here so you could see it, and she did it really good. So I wasn't not expecting it. She didn't even like allow me to give her many pointers. She's just like, boom, went for it. And so, yes, it would be good to speak to a physician, but you don't really necessarily need experience to do this. It's something that exercise is for everybody, and it gives you a lot of benefits like self-confidence, and it's something good for your health overall. Question number 8. Am I going to have a guide talking to me about jump rope types, how to size my rope and length? Yes, I created a category in the very beginning of the course because I feel like that is very important because it's the most common asked questions. And I also talk about like shoes, if you're jumping inside or outside, like little tips and things like that, recovery practices and form, a lot of the good things that are going to set you up for success very early in your progress, and that is needed. La pregunta es, ¿tendré alguna guía para saber qué tipo de cuerda utilizar? Tamaño, sí. Yo hice una categoría al principio del curso que es la introducción. Estas son las preguntas más comunes y entonces le di su propio espacio. Estoy hablando acerca de qué tipo, qué forma tener para saltar, la ideal.
tipos de zapatos, cómo hacer que tus cuerdas sean a tu tamaño, cosas así que son importantes al saber al principio, ya que estamos empezando y quiero que tengas mucho éxito al inicio de esta aventura saltando. Very last question of the day is, what jump rope do I use? ¿Qué cuerda yo uso? So I am happy to let you know that I am right now in the process of creating my very own. I'm really excited about this project and I know that it's going to be absolutely amazing. So once it comes out, I would be happy to talk to you more about it and all the details. Esta es la pregunta que me hace todo el mundo y de verdad que ahora mismo yo estoy en el proceso de crear mi propia cuerda. Es un proyecto que me emociona muchísimo y yo sé que cuando ya salga va a ser increíble. So, ya cuando esté listo, les voy a estar compartiendo más detalles acerca de este gran proyecto. Espero que haya contestado todas sus preguntas. Cualquier otra cosa me dejan saber y me pueden escribir directamente a mí. Really hoping that this answers some of the questions that you might have. And if you have any further questions, just let me know. You can write to me directly. And so I really hope that you have a wonderful day.